habíamos quedado acá, ¿no? Sí, ingeniero. Les estaba diciéndoles de que cuando ustedes mandaron a hacer los ensayos, solamente mandaron a hacer el pesaje del filtro, más no la concentración. Por eso que acá la matriz es filtro, ¿no? No es aire, no filtro. Entonces, a ustedes se les ha entregado un filtro donde ya se tenía un peso inicial y cuando ustedes han hecho el muestreo, se ha mandado al laboratorio y ellos han calculado el peso final. Entonces, la diferencia de ese peso, ¿cuánto salió? Para el caso del punto A-1, ¿no? Salió en miligramos, salió 49,9 miligramos, ¿no? La unidad no es microgramos metros cúbicos, sino miligramos. Acá dice peso del filtro alto volumen, por gravimetría. Ya, entonces ese es otro dato que deben tener. Ahora, este, vamos a hablar un poquito sobre el cálculo de lo que es, primero el flujo, ¿ya? Cálculo de concentración de PM10 punto A1. En primer lugar, los datos que se debe tener, ¿qué cosa es? La temperatura, el promedio de la presión atmosférica, el promedio de la presión del motor, convertir la presión del motor a milímetros de mercurio y calcular ese parámetro en el que les mostré en la tabla Lookup, P sub 0 sobre P sub A. Para eso primero le voy a explicar de la misma tabla Lookup, ¿ya? Y luego vamos a hacer con los datos que ustedes han tenido. Miren, por ejemplo, acá la tabla Lookup te lo dice. ¿Cómo es que se calcula? Mira. Por ejemplo, acá dice, mira, está en inglés, ¿no? Quienes sepan inglés, la verdad yo no entiendo. Un poco más. A ver, ¿quién me ayuda a leer? ¿Qué dice acá? Determinar, ¿qué dice? Determine y récord, no sé qué será, propiedad atmosférica. La verdad no lo entiendo. A ver, alguien que me ayude, por favor. Determinar qué significa esto. Sería bueno que esto lo hagan como un manual en español, ya para ustedes. Lo transcriben y listo. Bueno, lo que yo le entiendo acá por las gráficas es que tú tienes que llegar a calcular esta relación de P sub 0 entre P sub A. Y acá te da una fórmula, mira. El P sub 0 sobre P sub A, ¿de dónde proviene? Dice del valor 1 menos P sub F sobre P sub A, donde P sub F y P sub A deben estar en milímetros de mercurio. ¿Qué más? Luego dice, el flow, creo que es flujo, ¿no? De la temperatura tiene que estar en grados Celsius y el flujo está en microgramos metros cúbicos. O sea, lo que quiere decir acá es que en la tablita, ¿no? La fila que les hice ver, dice que la temperatura está en grados Celsius o grados centígrados y el flujo interno está en microgramos metros cúbicos, ¿no es cierto? Y acá te pone un ejemplo, mira, ve. Por ejemplo, eh, dice, si nosotros tenemos una temperatura de 24 grados, tenemos una presión atmosférica de 762 milímetros de mercurio, mira, pues está diciendo que tienen que hacer la conversión, se hace lo siguiente. Primero, primero tenemos que calcular el diferencial promedio, o sea, el peso inicial, o sea, digamos, el valor de la regleta que ustedes han registrado inicial y final y sacarle un promedio. Y eso lo va a identificar como P sub F. Entonces, este P sub F, por ejemplo, en este ejemplo dice, ¿no? Al inicio fue 18,60 y al final fue 19,80. Dividido entre 2 es 19,20. Entonces, este dato lo va a guardar, o sea, lo tienes que tener. Luego dice que tienes que convertir ese P sub F, porque es que está en en pulgadas de agua, ¿no? Tienes que convertirlo a milímetros de mercurio. Y para eso lo que tienes que hacer es dividirlo entre 13,61 y multiplicarlo por 25,4. Y te va a salir, en el ejemplo que pone la misma tabla Lookup, 35,83 milímetros de mercurio. O sea, tienes que hacer esa conversión. ¿Qué más? Ese P sub F finalmente es 35,83. Luego, calculas lo que es esta relación del P sub 0 sobre P sub A.
vendría a ser uno menos P sub F, que vendría a ser 35,83 sobre la presión atmosférica. ¿Y cuánto es la presión atmosférica? Acá arriba estaba ese dato. Mira, ve, 762 milímetros de mercurio. Entonces, una vez hallado esto, te sale el P sub 0 sobre P sub A, 0,953. La temperatura es 24, ¿no es cierto? Y el P sub 0 es 0,953. Entonces, ¿qué haces? Para identificar cuánto ha sido el flujo, tú tienes que irte a la tabla e identificar primero la temperatura, temperatura ambiental. Identificas, ¿no? Temperatura dice 24 grados. Identificas acá 24 grados. Y la relación de P sub 0 sobre P sub A es 0,953. Entonces vas buscando, ¿no? Va 51, 52, 53. Es este de acá. Entonces, lo que te está diciendo acá es que con estos valores que se han obtenido de digamos, de campo, el flujo es 1,150 metros cúbicos por minuto. Y finalmente, el caudal, bueno, acá ya es llevar las condiciones estándar. Actualmente la normativa ambiental, o sea, actualmente el ECA aire, ya no te pide que tú calcules en función al caudal estándar, sino al caudal real. O sea, ya no tienes que hacer esto de acá abajo ya no es necesario. De frente, usas este valor, o sea, multiplicas 1,150 por el tiempo de muestreo, te va a salir un volumen, y eso con el valor del informe de ensayo que te ha salido, ¿no? 49,9, lo divides, pero tienes que hacer la conversión también, pues, de las unidades, ¿no? Acá está en miligramos, tienes que convertirlo a microgramos, ¿ya? Y ese microgramo dividirlo entre el volumen total, ¿ya? No sé si se habrá entendido, no sé, está medio para volar, ¿no? ¿Ya? Entonces, con eso puedes hacer el cálculo del flujo. Y acá está la tabla. Vamos a hacer una cosa, ¿ya? Yo quisiera que vean, o sea, se guíen de esto ahorita y a ver, ustedes me hagan el cálculo de la temperatura y del P sub 0 sobre P sub A, que sería el primer paso. A ver, por favor, les voy a pasar esta tablita, ¿ya? Al WhatsApp y quisiera, por favor, que lo calculen. A ver, acá, tabla lookup. A ver, informes, material, acá. Esta es la tabla lookup. Ya. ¿Les ha llegado la tabla lookup? Ah, sí, Hola. sí llegó. Ya. A ver, ¿se ha entendido la parte que les he mencionado o han volado un poquito? Pero inténtenlo hacer con los datos que ustedes ya tienen. Tienen ahí la cadena de custodia, todos esos datos, ¿no? ¿O no lo tienen? Se nos reenvió para el grupo ingeniero. Ya, a ver, intenten por favor y me dicen cuánto les ha salido. Lo que yo quiero es que me digan la temperatura, cuánto es de cada hora, por si acaso. Más que nada, más que la temperatura, yo quiero que me hayas el P sub 0 sobre P sub A. Ya, porque la temperatura es fácil, es sacar promedio nada más. Ese P sub 0 sobre P sub A. Ya, mientras tanto, le doy cuánto, a ver, 5 minutos, ¿está bien? A ver, respondan, chicos. Sí, Ya, ingeniero. ingeniero, para intentar. Ya, inténtenlo, ¿ya? 5 minutos exacto, a las 7 en punto, por favor. Voy a terminar de hacer mi diapositiva.
Ya. La temperatura, cuánto les ha salido? El ingeniero nos dijo para calcular Ah, solo ya, ya. el Ya. P o ¿Cuán- sobre el PA. ya. ¿Cuánto les ha salido al final el P sub cero sobre P sub A? A mí me ha salido 0,982. A mí me salió 0.9315, ingeniero, pero a mi compañero, Michelle, a ver, a ti. Ahí me salió algo de 0,999 más o menos por ahí. Pero el promedio de la presión atmosférica no le saqué, no sería como, Ah, creo no que tienes el promedio. Allá, ese es el problema. En todo caso, ¿a ti cuánto te salió la presión, Linda? ¿Vale, ingeniero? La La presión. presión atmosférica, ¿cuánto te ha salido? Ah, yo el promedio me salió 650.380, 650, ingeniero, punto 38. Ya, es que no has hecho la Es, conversión, pues. sí estaba en milibares, ingeniero, y lo pasé a milímetros de mercurio. ¿Y cuánto te salió en milímetros de mercurio? 487.83. Ya, 80 nomás he puesto yo. Ya. Y eso sí, mira, 400,83, ¿sí o no? Sí, ingeniero, eso de ahí. Ajá, eso me salió, ingeniero. Sí, ya, mira, ¿qué dice el procedimiento? Mira, es bien sencillo, dice. P sub cero por P sub A es igual. Primero, la temperatura, espérate, ¿no? Ya. El promedio de la presión del motor, ¿cuánto les ha salido? Vamos por partes, sino el promedio de presión del motor. Me estaban ese dato para calcular el P sub cero. Era, Aquí vamos por acá ya. Vamos a era repartir. 8.7, ingeniero, eso más 9.2. Ah, entre dos fuentes. Ya, si no vamos haciéndolo paso por paso para ganar tiempo. Mira, en primer lugar, la Para que, temperatura, bueno, en el ejemplo dice que la temperatura es 24 grados, ¿sí o no? Ya. sí, En, ingeniero. en, en el caso de nosotros, ¿cuánto es la temperatura? Ahí yo me voy al registro de la estación meteorológica. Entonces yo tengo, mira, el registro desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la tarde del día siguiente, ¿sí o no? Yo lo único que hago es selecciono las celdas en el Excel y el promedio me sale 8,8888, ¿no? Redondeado a dos decimales, 8,89. Y ese es el valor que yo tengo. Incluso a un decimal, 8,9, ¿no? De acuerdo al ejemplo que me da acá, 8,9, ¿ya? Luego, el promedio de la presión atmosférica en milímetros de mercurio, ya, en primer lugar, es el promedio. Yo me voy a la tabla, o sea, a la estación o a la data meteorológica y selecciono presión y el promedio me sale 650,4. ¿Pero eso en qué está? En milibares, ¿no es cierto? Entonces, para eso me voy a una hoja de cálculo del internet, por acá debe estar, mira, el conversor. Lo que hago es esto. Ingreso, mira, el promedio, como le dije, aquí me sale 650,4, ¿ya? Y en la hoja de cálculo le ingreso este valor, 650,4, ¿cierto? Acá está en milibares. Y en milímetros de mercurio me sale, ¿dónde están milímetros de mercurio? A ver, acá abajito está, mira. Acá está, milímetros de mercurio. Me sale 487,84. Entonces, ese valor es el que tengo acá, 487,8. Queda claro, ¿no? Esa parte. O sea, tienen que ayudarse de todas maneras de las hojas acá de internet para hacer la conversión, salvo que ustedes tengan la fórmula o algo así. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, siguiente paso, dice. Sí, ingeniero. Ya, siguiente paso, ¿no? Una vez que tengo la presión ya en milímetros de mercurio, que en el caso mío no es 762, sino es 487,80, el siguiente dato que necesito es el P sub F, ¿no? Que es este de pulgadas de agua. El P sub F, de acuerdo a lo que ustedes han registrado, por ejemplo, acá en su cadena de custodia dice 8,7 más 9,2, ya, eso dividido entre 2, ¿cuánto es? Sale 8,95. Ya, y eso identificas como P sub F. Ya, en el ejemplo que dice P sub F, mira, el ejemplo dice que el P sub F,
En el P sub F, está en la tabla ahorita, acá. Ya, en el P sub F dice aquí, ¿no? Que el valor acá ha sido, mira, 18.60 y 19.80, ¿sí o no? Inicial y final. Le saca el promedio, sale 19.20. En el caso de ustedes, según la cadena de custodia, tendría que ser pues 8.7 más 9.2 dividido entre 2, ya, ese valor te tiene que salir 8.95. Luego, tienes que convertir la presión del motor, o sea, lo que es esta unidad, tienes que convertirlo ahora a milímetros de mercurio. O sea, esto está en pulgadas de agua, ¿no es cierto? Ahora tienes que convertirlo a milímetros de mercurio. Entonces es fácil. De acuerdo a fórmula, mira, ¿qué dice? De acuerdo a la tabla misma que te guía. Ya, en la tabla te dice, por favor, acá. ¿Qué te dice? Para convertir a milímetros de mercurio, lo único que se tiene que hacer es ese promedio que se saca, ¿no? Que es 19.20, por ejemplo, aquí, te dice, ese valor promedio lo tienes que dividir entre 13.61 y multiplicar por 25.4. Y el valor, por ejemplo, aquí le sale 35.83, ¿no? 35.83. ¿A nosotros cuánto nos saldría? De acuerdo a la lectura. Nosotros ya tenemos este valor 8.95. Haciendo la conversión, mira, 8.95 por 25.4 entre 13.61 me sale 16.71. ¿No es cierto? Ya, porque es multiplicado por esto y dividido en 3. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué más? Según esto dice, una vez que tienes eso, calculas recién el P sub 0 sobre el P sub A. Que la fórmula es 1 entre P sub F y P sub A. Por ejemplo, en el caso del ejemplo dice, ¿no? El P sub F es 35.83, que es de aquí, y 762 de los datos de la presión atmosférica. Y de esto sale 0.953. Ya, 0.953. Entonces, en mi ejemplo, me adelantó acá, sería P sub 0, vamos a maximizarla, ya. El P sub 0 sobre P sub A sería 1 menos P sub F sobre P sub A, que tendría que ser 1 menos, abro paréntesis, el P sub F, ¿cuánto me salió? Me salió... Ah, no, acá hay un error. No es así, mira, es 16. 16, sí, ingeniero. Ya, sí, es 16.71, ¿cierto? Ya. Sí, Hay que ingeniero. calcular de nuevo esto, ¿ya? A ver, ayúdenme, por favor. Sería... ¿dónde está mi calculadora? A ver. 16.71 entre 487.80